Bienvenidos a esta clase sobre teoría económica del modelo chino. El objetivo es identificar y comprender el funcionamiento y también las características del modelo chino. El llamado socialismo de mercado es un modelo donde se usan elementos del capitalismo para crear una economía socialista. Hay un grado de capitalismo con un gran porcentaje de estatismo. Algunos le llaman comunismo chino, otros le llaman socialismo con características chinas y algunos señalan que es simplemente un capitalismo de Estado. Entre los teóricos tenemos a Oskar Lange, que es un economista polaco, vivió en el régimen comunista de Polonia. Fue consejero en economía del régimen comunista polaco. Él tiene dos textos importantes, La economía política del socialismo de 1958 y Problemas de economía política del socialismo del año 1959. Oskar Lange se da cuenta de un problema que es el problema del cálculo económico. La pregunta es simple: ¿cómo yo sé el precio de las cosas en un régimen 100% estatal? ¿Cómo sé, por ejemplo, que un kilo de pan cuesta $2.000? ¿Cómo lo puedo saber? Si el Estado es el que designa los precios. Él se da cuenta que es imposible, por lo tanto hay que comparar los precios con países capitalistas, es decir, donde se aplica el precio y su determinación a los elementos de oferta y demanda. De esto se da cuenta. Él intenta cambios dentro del régimen comunista polaco. Lamentablemente no fue escuchado, posiblemente porque si se aceptaba esta dinámica había que introducir parte de propiedad privada y había que competir. Y la competitividad trae el derrumbe de las élites comunistas gobernantes. Por lo tanto, no quisieron. Años después, tenemos a Deng Xiaoping, quien fue un político chino, dictador y presidente de la Comisión Militar Central de China entre 1981 y 1989. Él tuvo el poder militar e influencia en el Partido Comunista Chino luego de la muerte de Mao Zedong y fue líder supremo de China entre 1978 y 1989. Él, como líder militar y con la fuerza militar, va a convencer al Partido Comunista de China de realizar algunos cambios. Por ejemplo, él realiza reformas económicas y las plantea al Partido Comunista Chino, que es abandonar el estatismo al 100%, donde se prohíbe la propiedad privada, e introducir elementos capitalistas, como por ejemplo la propiedad privada, la competitividad y el cálculo de los precios a partir de la oferta y la demanda. Lo que había visto Oskar Lange que se debía hacer en el régimen comunista, porque no se puede saber el precio de las cosas con un régimen donde todo está determinado por el Estado. El Partido Comunista al principio de China no acepta esto, lo ve con temor y le da la oportunidad a Deng Xiaoping de aplicar y ver si funciona lo que está señalando para la República Popular China en una zona llamada Shenzhen. Esta es una fotografía de los años 50 de Shenzhen. Él logra aplicar las reformas y pasamos de esta fotografía a esta fotografía. Es decir, las reformas de Deng Xiaoping de pasar de el 100% de Estado y nula propiedad privada a una gran intervención estatal, un Estado potente con cálculo de la teoría de precios, con la oferta y la demanda y competitividad, tenemos lo que vemos aquí en la imagen. Por lo tanto, el Partido Comunista de China va a aceptarlo y lo va a aplicar a distintas zonas. Se va a Pekín, se va a Shanghái y a un montón de ciudades hasta el día de hoy. Luego Jiang Zemin, que falleció hace unos años atrás, el año 2022,
Él era ingeniero en energía y transporte, muy importante ese dato, y fue presidente y dictador de la República Popular China entre 1993 y el 2003. Él va a aplicar y va a profundizar las ideas del socialismo del mercado en los años 90. Por lo tanto, hay una aceptación del sector privado en el desarrollo y también continuó con la apertura de China al mercado internacional, es decir, se permite inversión, algo de inversión extranjera, y en la entrada de productos extranjeros a China. Importante la dinámica del transporte, de caminos, trenes, puertos, aeropuertos, una construcción masiva que dio el Estado para dar un impulso potente, muy fuerte a la economía china. Por eso el dato, él era ingeniero en energía y transporte, aplicado a seguir profundizando la economía orientada, capitalista, orientada al socialismo o el socialismo de mercado o comunismo chino, o también llamado socialismo con características chinas. Ideas generales del socialismo de mercado, comunismo chino o socialismo con características chinas. Primero, el fuerte estatismo en la economía. El Estado tiene un gran peso en las decisiones económicas y es dueño de sectores estratégicos, por ejemplo, como los recursos naturales, entre otros más. También el Estado planifica varios aspectos y objetivos económicos. El Estado dice estos son los objetivos cada 5 años, los conocidos como planes quinquenales. Y además de esto hay una aceptación de la propiedad privada, por ejemplo en el campo y en distintas empresas y sectores industriales, lo que le ha valido un gran desarrollo a la República Popular China en términos económicos y creándose un modelo, el modelo chino, el modelo del comunismo chino y no el modelo del comunismo soviético. La aplicación importante del sistema de precios para el cálculo de la oferta y la demanda, lo que dio Oskar Lange y pensó y planteó en el régimen polaco comunista, que no existe en este momento. Por lo tanto, se permite la competencia en este aspecto, sin control de precios, eso es muy importante, y esto provoca competitividad y también seguridad, sobre todo a los inversores, con una propiedad privada que puede competir, que puede fijar precios según lo que quiera su dueño en ese sentido. También el Estado, una característica importante, el Estado domina la economía de manera verticalista. El Estado domina la economía y no el mercado. Para crear una empresa en China, esta debe estar acorde con los objetivos del Estado, es decir, acorde con el plan quinquenal, o ser no prohibida por el gobierno. Por lo tanto, hay cosas con las que no se puede competir en China, por el tema de las empresas, por ejemplo, estratégicas. Muy importante en los 90 esta característica, la apertura a la inversión extranjera a empresas privadas. Pueden instalarse e invertir en el país sin ningún problema. Obviamente se les da ese permiso con un ojo muy grande, una lupa, viendo si es que no alteran los planes quinquenales planteados por el Estado. La idea es aumentar el empleo, que las empresas privadas den empleo, sean nacionales o internacionales, que se instalen con capital, que instalen inversión en el país. Y por último, muy fuerte esto, la entrada a la globalización. El modelo del comunismo chino entra a la globalización con mucha potencia, sobre todo con la reducción de aranceles para que puedan entrar un montón de productos y productos chinos vayan con bajos aranceles o con 0% arancel a otros países a competir. Por lo tanto, el comercio internacional para el comunismo chino es muy importante, radicalmente importante, sobre todo de la década del 2000 hasta el día de hoy. Países con grados del llamado socialismo de mercado, modelo chino, comunismo chino, socialismo con características chinas, lo han imitado. El primero fue Vietnam. Vietnam de 1986 se da cuenta de que no funciona el modelo
del comunismo soviético. Esto se está desmoronando, así que aplica el llamado Doi Moi, que significa la renovación económica, e integra elementos del socialismo de mercado. Vietnam, al igual que China, ha aumentado bastante su crecimiento económico y con muchas de las características que vimos anteriormente, sobre todo la apertura al comercio global. Luego tenemos a Laos, que desde 1986, coincidente con Vietnam, también ven a China. Dicen, los chinos desde 1979 están aplicando su propio modelo, alejado del modelo del comunismo soviético, que no permite la iniciativa privada, por ejemplo. Y vamos con un estado potente hasta el día de hoy y continúan también con su crecimiento económico. Y finalmente Cuba, después de que se fuera del poder en su totalidad Fidel Castro, entra Raúl Castro, que del 2011 hasta hoy, con el actual líder y presidente de la dictadura cubana, Miguel Díaz-Canel, tiene un plan llamado Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista y la Revolución, donde se van a integrar elementos, lo que se perfecciona la Revolución Cubana, la integración de elementos muy poco, esto muy importante, muy poco, no es tan grande como Vietnam y Laos, muy poco de lo que es el llamado socialismo de mercado o economía de mercado socialista, muy poco. El tema es igual al que le sucedió a la República del régimen comunista polaco, que si hacemos cambios a ese nivel se derrumba la élite del régimen cubano. Por lo tanto, se ha mirado con mucho recelo las reformas que se han hecho desde la presidencia de Raúl Castro hasta el día de hoy. Veremos si se suman otros países que ven el modelo chino. Candidatos a la presidencia en varios países ven el modelo chino, a pesar de todas sus deficiencias en el sentido político, por ejemplo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, a esta clase, donde podemos haber observado e identificado y comprendido el funcionamiento del llamado comunismo chino y también sus características. Te invitamos a suscribirte al canal y a buscar más videos como este en nuestras listas de videos. Muchas gracias y hasta la próxima clase.